Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Mi nombre es Felipe Huerta y el día de hoy pues voy a hablarle acerca de las infografías que hemos realizado. Y represento a la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial de la materia de metrología del semestre de otoño 2021. Y bueno, comenzaremos hablando un poco de lo de la paradoja de Pascal, lo cual fue que Pascal nos dijo que si se ponen en comunicación varias vasijas de formas diferentes, se observa que el líquido alcanza el mismo nivel en todas ellas. A primera vista debería de ejercer mayor presión en su base hacia el recipiente que contuviese mayor volumen de fluido. La fuerza debida a la presión que ejerce un fluido en la base de un recipiente puede ser mayor o menor que el peso del líquido que contiene en el recipiente. Esta es la esencia de la paradoja de la hidrostática, o la esencia de la paradoja de Pascal. Bueno, dentro de todo esto, cabe resaltar que para medir la presión se usan distintos aparatos. Uno de ellos es el manómetro. Tenemos muchos tipos de manómetros. Podemos decir, por ejemplo, que uno es el manómetro en U. Los manómetros en U se indica la presión al desplazar un líquido. Para ello se llena hasta la mitad con agua o con otro líquido un tubo de cristal en forma de U. Cuando se crea una presión diferencial entre ambos lados de la U, entonces la columna de líquido se desplaza hacia el lado con una posición. También existe, por ejemplo, el manómetro diferencial, lo cual es que si las dos presiones están iguales, el elemento sensible queda estática y no indica ninguna presión. Una variación de la diferencia de la presión provoca un desplazamiento del elemento flexible para indicar un valor de presión. La transmisión del desplazamiento hasta la indicación se realiza mediante un mecanismo conectado con agujas de indicador. Y bueno, también para medir la presión se encuentran los barómetros, pero los barómetros se usan más para medir la presión, la presión del medio ambiente, la presión atmosférica. Y un barómetro es utilizado para medir la presión atmosférica y se utiliza en la meteorología como complemento de otros instrumentos. Proporciona datos importantes sobre la evolución de las condiciones externas. Los barómetros se pueden utilizar para ver las perturbaciones atmosféricas que son responsables de la variación de la presión. Una presión baja, sobre todo si es un descenso rápido, indicaría una depresión, por lo tanto, mal tiempo. Del mismo modo, un aumento en la presión indicaría que sería pues tener buen tiempo. Y bueno, hablando un poco más de la presión hidrostática que se aumenta un cuerpo es sumergido en un fluido debido a una columna de líquido que tiene sobre él. Partiendo de que todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. Esto siendo ya el refuerzo de la paradoja de Pascal, claramente. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el vacío, ¿no? Y bueno, el vacío se refiere a las presiones manométricas menores que la atmósfera, que normalmente se miden mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores en la atmósfera. Los valores corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo que en general se expresa a modo de centímetros de mercurio. Y pues la abreviatura, ¿no? De centímetros y de mercurio. Metros de agua, etc. La presión y la elevación. Bueno, la presión y la elevación tienen una relación, digamos, que se desarrolla de una manera particularmente buena. Y bueno, la presión varía en forma lineal con el cambio de la elevación y profundidad. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. Un incremento de la elevación provoca una disminución de la presión. No aplica para los gases porque el peso específico de un gas cambia con la presión. Eso solamente aplicaría con los fluidos. La relación entre presión y elevación. La elevación es la distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés. Un líquido homogéneo en reposo. El cambio de presión debido a un cambio de elevación se calcula medio la fórmula de peso, donde H es peso y cambio de la presión es H. Peso específico del líquido y H es cambio de elevación. Algunas conclusiones generales sobre la ecuación. La ecuación es solo válida para el líquido homogéneo en reposo, es lo que habíamos dicho. Y los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. El cambio de presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. Y bueno, la presión de referencia conveniente usar como un plano de referencia. La presión de referencia, que corresponde a la presión que actúa sobre la superficie libre, que suele ser la presión atmosférica. El cambio de presión depende solamente del cambio de elevación del fluido. Y bueno, aquí podemos ver dos contenedores que dice todos los contenedores tienen el mismo tipo de fluido. La presión es la misma en el fondo de los contenedores, o sea que la presión en el punto 1 y en el punto 2 vendría siendo la misma.
Y bueno, ahora hablaremos un poco de lo que son los medidores y transductores de presión. Para empezar a hablar de esto, yo creo que vamos a hablar primero de qué es un transductor de presión. Arriba ya hablamos de qué es un medidor de presión. Un transductor de presión es un dispositivo que transforma la presión de un líquido o un gas en una señal eléctrica analógica. Entre los diversos tipos de transductores se encuentra el llamado extensométrico o el transductor de base de calibrador de tensión. Y bueno, el transductor de presión de propósito general son los más comunes porque están concebidos para que se adapten a una gran calidad de aplicaciones. Tienen una precisión de 0.25% de escala completa mayor. El transductor de presión de alta sensibilidad o alta precisión, si son más caros que los de propósito general, la única opción si se necesita alta presión, ya que ofrecen errores muy bajos, hasta el 0.05% de escala completa de acuerdo al modelo. Y el transductor de presión de diafragma al ras, su principal característica es que elimina la cavidad que está por encima del diafragma, debido a que dicho diafragma está al ras con el proceso, descartando así la acumulación del material del proceso fluido. Este tipo de aplicación incluye el monitoreo de la precisión de líquidos y los elementos que poseen una alta viscosidad. Y bueno, también vamos a hablar de lo que son los manómetros de Bourdon. Son óptimos para la medición de la presión relativa desde 0.7 hasta 7000 barómetros. Hasta 7, barómetros. Debido a su tecnología mecánica no necesitan energía auxiliar. Los muelles de Bourdon consisten en tubos curvados de arco con sección oval, y a medida que se aplica presión al inferior del tubo, este tiende a enderezarse. El trayecto del movimiento se transmite a un mecanismo y es la medida de la presión que se indica mediante una aguja. Y bueno, vamos a hablar ahora de la presión manométrica y la presión absoluta. La presión manométrica es la presión correspondida al valor que se puede leer directamente en un manómetro o en un transmisor de presión. También es denominada presión relativa porque la lectura que hace en el manómetro parte de considerar como valor cero la presión atmosférica existente en el lugar de la medición. Debido a esto, el valor que se ve en la pantalla o en la esfera del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica, los sólidos a nivel molecular son muy difíciles de comprimir, ya que las moléculas tienen a los sólidos muy pegadas y existe muy poco espacio libre entre ellas, como para acercarlas sin que aparezcan fuerzas de repulsión fuertes. Y bueno, la presión absoluta, el concepto de presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o al vacío. Este valor indica la presión total a la que se ha sometido un cuerpo o un sistema considerando el total de las presiones que actúan sobre él, que sería sumar presión manométrica más presión absoluta. Y bueno, en la mecánica de fluidos, la presión se define como la fuerza ejercida sobre una superficie. A menudo se representa con la fórmula presión es igual a fuerza sobre área. La presión se puede indicar con la letra P, si bien en algunas ocasiones también se usa la P mayúscula. Bueno, creo que eso sería todo por hoy, por mi parte. Muchísimas gracias, profesor, y nos vemos pronto. Hasta luego.